Desde luego, las prácticas que se están utilizando en este país son nunca vistas en democracia. Eso es propio de una dictadura. Buenos días a todos y a todas. Enseguida hablamos de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez, que están en modo delirio absoluto, pero antes no podía, evitar hablar de esto. Y es que estos buenos días no son para todo el mundo, concretamente para Rodrigo Rato, ex vicepresidente todopoderoso de Aznar y artífice del milagro económico español. Bueno, pues resulta que ese milagro solamente se produjo en su bolsillo. Ya queda probado, según la Audiencia de Madrid, que defraudó 16 millones de euros de mordidas que acabaron en paraísos fiscales y además le impone una pena de prisión de casi 5 años. Decidme cosas difíciles, como por ejemplo ser ministro de aquel gobierno de Aznar y no haber acabado condenado o en prisión de alguna manera. Es increíble. Este tipo que después tiene la altura moral, les digo, de José María Aznar, de atreverse a acusar de corrupción a diestro y siniestro y decir quién puede hacer que haga y todas estas chorradas, igual debería preocuparse un poco más de lo que tenía a su alrededor. Ahí está, Rodrigo Rato, que queda probado que defraudó a Hacienda en 3 ejercicios. Y es que también os digo, Dios los cría y ellos se juntan en los peores delitos. De Rodrigo Rato al novio de Ayuso. ¿Qué tienen con esto de defraudar? Pero cantidades millonarias, además. Pues bueno, ahí lo tenéis. También os digo, ha acabado incluso bien parado Rodrigo Rato porque le pedían 60 años de prisión y al final la han condenado simplemente a casi 5, es decir, algo menos de 5 años. Que es lo de siempre, estos los meten y en 2 días salen porque tienen contactos, pasta, dicen que tengo buena conducta y ya está, y a otra cosa. Pero al menos la altura moral la han perdido. Está claro que la han perdido. Aunque seguramente tendrían que perder algún que otro año más de libertad por haber defraudado y haber estafado esa cantidad de pasta. Pero bueno, vamos con otra gente que son, pues seguramente los que dentro de unos años protagonizarán este tipo de noticias, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llegan con tanta tardanza, pero bueno, hablemos de Miguel Ángel Rodríguez, que ayer ya hicimos un vídeo sobre él, hablemos también sobre Isabel Díaz Ayuso, porque ayer vimos ya que estaban en modo conspiranoia, pero de una manera absolutamente ridícula. Esta misma persona que dice este tipo de cosas de me entristece el cada vez más bajo nivel de la vida pública española y después pone cosas como tanto él como su mujer como su entorno político van a ir para adelante, un corrupto y un dictador, y después hace vídeos como este. Bueno, lo comentamos ayer, no quiero dedicarle mucho tiempo a esto tampoco, pero o sea, este mismo que está haciendo estos montajes con inteligencia artificial de Franco y Sánchez se atreve a decir que está cansado del bajo nivel de la vida pública española, que hay que tener cuajo, Miguel Ángel Rodríguez, para atreverte a decir esto mientras pone las cosas que pone. Bueno, pues es el que le escribe los discursos, lo sabéis bien, de esta señora de aquí que, pues bueno, puntualmente es presidenta de la Comunidad de Madrid antes de que intente cortarle la cabeza a Feijóo, igual que hizo con Casado, e intentar ser presidenta de España, que es lo que está deseando con todas sus fuerzas Miguel Ángel Rodríguez, y que básicamente pues le ha hecho decir en su intervención del día de ayer exactamente lo mismo que dijo él, es decir, que Sánchez es un dictador, es propio de una dictadura. Que también os digo, gran novedad, Ayuso, has llamado a Sánchez dictador, es lo que haces todos los días, esto es un martes normal y corriente, lo que haces cualquier miércoles, lo que dirías un jueves o un viernes antes de acostarte. Miguel Ángel Rodríguez estas cosas las dice más bien por la noche a determinadas horas intempestivas cuando ya está más contento, pero en el caso de Ayuso, pues si lo dices todos los días, se convierte en el paisaje. Que Ayuso ha dicho que Sánchez es un dictador, pues vale, o sea, ¿qué novedad hay? Si es que lo que repite siempre y además queda completamente deslegitimado. Bueno, pues vamos a ver alguna cosita sobre Ayuso para empezar este discurso más completo, porque aquí simplemente ya ha subido 1 minuto, vamos a ver aquí casi 4 minutos del discurso y además vamos a ver también cómo, vaya por Dios, están pidiendo que le quiten a Ayuso el título de alumna ilustre de la Complutense. ¿Por qué? Bueno, pues por su falta de financiación a la universidad. Es que no tenía sentido que hace 2 días le diesen el título de alumna ilustrísima de la Complutense al mismo tiempo que les está reventando la financiación y al mismo tiempo de que también les está instrumentalizando a la Universidad Complutense para que se posicione en el caso de Begoña Gómez. Y el juez Peinado, pues ya sabéis que también está ahora en un momento bastante bajo porque le han pillado mintiendo sobre el caso del contrato de Begoña Gómez y bueno, pues lo tiene bastante complicado porque tú puedes hacer muchas cosas, pero inventarte la declaración de una testigo para intentar no, qué narices, para imputar a otro testigo, pues es una cosa que no te puede salir bien. Juez Peinado, bueno, pues de esta desesperación y este momento complicado surgen declaraciones ridículas como la siguiente. Atención a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Y si también cree que se tiene que hacer o se debe pedir algún tipo de explicaciones a su jefe de gabinete en torno a esa filtración de un correo que tuvo lugar también esos días de marzo respecto a esa información sobre el señor Amador y sus cuitas fiscales. Si nos
pueda responder. Muchas gracias. Sus cuitas fiscales, dice el periodista. Bueno, que agarraos también. La noticia de ayer fue que al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, lo han llamado a una citación en un juzgado de Madrid para que vaya a un acto de conciliación por haber llamado defraudador confeso al novio que confesó haber defraudado de Isabel Díaz Ayuso. Evidentemente no va a ir el presidente del gobierno, pero lo hacen simplemente para generar un titular, ¿no? Que vaya a un acto de conciliación con el novio Ayuso. Sí, va a ir a un acto de conciliación. Tú imagínate que me llamen a mí también al acto de conciliación. Ya sabéis que a mí también me mandó un requerimiento el novio Ayuso a través de su abogada. Me digan, bueno, tienes que rectificar eso de decir que es un defraudador confeso. Y le digo, bueno, pero ¿es cierto esto que se publica de que tu abogado mandó un correo diciendo que ciertamente se habían cometido 2 delitos de fraude fiscal? Sí. Y si eso no es reconocerlo, sí. Por lo tanto, si reconoces un fraude fiscal, no eres un defraudador fiscal confeso. Bueno, sí, pero no me lo puedes decir. Bueno, que sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, mi jefe de gabinete, como todo el mundo sabe, irá en enero a dar todas las explicaciones. Le toca declarar el 8 de enero. Lo que sí tengo claro es que Sánchez no tiene vergüenza alguna y sus declaraciones ayer en Bruselas... Pero le preguntan sobre el jefe de gabinete, sobre Miguel Ángel Rodríguez, y dice, bueno, sí, que eso ya lo explicará cuando le toca declarar. Pero el que no tiene vergüenza alguna es Pedro Sánchez. Bueno, ha pasado en 2 segundos de hablar de la pregunta que le habían hecho a Pedro Sánchez. Lo confirmo. También os digo, no es nadie, Ayuso sin Pedro Sánchez. ¿Qué haría Ayuso sin Pedro Sánchez? Y está todo maldito día hablando de Pedro Sánchez. Vale. Desde luego, las prácticas que se están utilizando en este país son nunca vistas en democracia. No puede ser que se utilicen todos los medios. Son nunca vistas, dice la señora del partido que creó la policía patriótica, que se inventó todo tipo de noticias falsas, que amedrenta a los periodistas a través de también este señor jefe de gabinete mientras lo protege, diciéndoles que les van a triturar y cerrar sus medios de comunicación. Imaginad si esto lo hubiese hecho el gobierno, lo que estarían diciendo. Pero que sí, Ayuso, que estas prácticas que tú tienes en tu cabeza y que te estás inventando jamás han ocurrido en la histórica y gloriosa historia de nuestro país. Es verdad, es que es tremendo. Contra ciudadanos, ni contra administraciones inferiores, contra adversarios políticos e intentando asfixiar a todos aquellos que discrepan, empezando por su propia cadena, a la que se le hace una competencia desleal con medios públicos, desde Radio y Televisión Española, como se le hacen al resto de las privadas para asfixiarlas en las audiencias e intentar de esa manera que haya una prensa de régimen que actúa al dictado del gobierno. Es decir, que está diciendo que la revuelta, se está refiriendo a la televisión pública, que lo que hace la revuelta para asfixiar a televisiones privadas. Mira, si la revuelta y David Broncano hacen un buen programa y por lo tanto al hacer un buen programa ganan todas las noches, y Pablo Motos, pues cada día que pasa haciendo un programa más mediocre y la gente lo ve menos, pues eso no es culpa del gobierno que quiera asfixiar a una televisión privada. No, están haciendo un buen producto en televisión española que la gente prefiere ir a ver ahí. Eso es la libertad, Ayuso. Solo faltaría que ahora nos obligues a poner en la televisión a Pablo Motos porque a ti te da la maldita gana. Es que es tremendo esto. Se están utilizando los poderes del Estado, se están utilizando todas las instituciones. Otra vez. Bueno, hemos sabido innumerables organismos, la Fiscalía General del Estado. Se están utilizando todas las instituciones, el CIS, la Fiscalía, ¿cuál más? El presidente ya dijo que dependía de él directamente y se están comportando como... Ya está, todas las instituciones del Estado, el CIS está haciendo un daño, el CIS tremendo en la democracia de este país. La Fiscalía General del Estado, que todavía no han podido señalar ninguna prueba que demuestre que la Fiscalía General del Estado ha hecho nada. Y en todo caso, si se demostrase que la Fiscalía General del Estado ha filtrado los correos del novio Ayuso, pues bien filtraos. Pues bien filtraos en el momento en el que se estaba mintiendo y se estaba enseñando solamente una parte de esos correos para darnos una conclusión completamente errónea. Pues ahí fue transparencia. Pues que además es que no hay manera de demostrar que fuese la Fiscalía General del Estado que lo filtró, pero bueno. Abusones. Están utilizando los medios públicos del Estado para proteger a la mujer del presidente del gobierno. Quiero ver la factura de cómo se están pagando ellos los abogados. Quiero saber si ellos, como hace un ciudadano particular, al que se le ha robado la presunción de inocencia, sus derechos fundamentales. La presunción de inocencia se la ha robado él solo tu novio, reconociendo en un correo que efectivamente ha cometido delitos fiscales y aceptando 8 meses de cárcel y medio millón de euros de multa. O sea, la presunción de inocencia se la ha robado él solito. Su anonimato, al que se le ha robado todo, que se lo está pagando todo de su bolsillo y se está defendiendo él solo. Él solo no, tiene la inestimable ayuda, bueno, que es una ayuda que no sueles tener, de que la presidenta de tu comunidad autónoma te esté defendiendo todo el maldito día, en televisión incluso. Y al jefe de gabinete, y al jefe de prensa, y al número 2 del partido.
a diputados y a senadores, tiene a todo Dios defendiéndote. O sea, un ciudadano particular. Más quisiera cualquier ciudadano particular que haya tenido un problema con Hacienda, que le protejan como le están protegiendo a este tipo. El poder de un Estado, todo el aparato del Estado, me gustaría saber si hacen lo mismo los señores de la Moncloa. ¿Quiénes les están pagando cada cosa que hacen? Esa utilización contra la alternancia política y contra el adversario es propio de un régimen bolivariano. Reírse de la Guardia Civil, como ha hecho el fiscal general del Estado. Que el Régimen bolivariano. presidente del gobierno se jacte de haber tomado el pelo a la Guardia Civil porque le han borrado pruebas al fiscal para protegerlo. Es decir, no sabemos por qué había en esos días, pero que se inmole con tal de proteger al gobierno y que no se sepa qué había en esos móviles. Eso es propio de una dictadura. Y utilizar todos los ministerios, utilizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Recordad que la pregunta iba sobre Miguel Ángel Rodríguez, ¿eh? Pero aquí esta tipa tira para adelante. Nunca mejor dicho. Datos particulares para trocearlos de manera fraudulenta por los medios de comunicación. ¿Eso qué es? Eso Pero si literalmente ha sido ella, ha sido Miguel Ángel Rodríguez quien ha troceado esa conversación de la que estamos hablando, que supuestamente ha filtrado la fiscalía, dicen. La troceó él y la publicó en el periódico El Mundo. Una parte solo de toda la conversación que habían tenido con la fiscalía. Jiménez. Nada ni nadie puede hacer contrapeso a un gobierno que no da explicaciones, que no acude a las por supuesto, no da ruedas de prensa, salvo aquellas que tiene perfectamente controlada. No se somete ni al poder de la prensa ni a los poderes del Estado. Como te sometas todo el poder de la prensa, que básicamente te preguntan sobre una cosa y empiezas a hablar de lo malvado que es Pedro Sánchez, vamos apañados. ¿Y a qué nos suena? Esto se ha visto en otros países cuando se han resistido a no asumir que en las urnas no tienen los votos y no tienen la legitimidad y han situado por encima de la ley una democracia popular para... Pero no pueden ser tan cutres, es decir, que en las urnas no tienen el apoyo, pero si precisamente sois vosotros los que no tenéis apoyo suficiente en las urnas para haber sacado a Pedro Sánchez del poder. O sea, los votos ahí están y la democracia española está muy claro cómo funciona. Si tú tienes más votos y consigues más votos en el Congreso de los Diputados, consigues gobernar. Y Feijóo lo intentó y se presentó a la investidura y solamente sacó los votos de Vox. Y por eso no es presidente. Sin embargo, lo intentó Pedro Sánchez y sacó más votos porque convenció a mucha más gente dentro del Congreso de los Diputados. Esta chorrada absurda de es que no tiene votos suficientes es que ya es ridícula. Ya es ridícula. Y además, si nos acordamos de lo que ocurrió en 2019 en Madrid, donde tú no ganaste, tú no quedaste en primera posición, quedó en primera posición el señor Gabilondo, del Partido Socialista, Ángel Gabilondo. Y solamente gobernó Ayuso, que se dio un golpetazo, un ostión electoral. El peor resultado del Partido Popular de la historia de Madrid fue simplemente porque llegó a un acuerdo con Ciudadanos y con Vox, y entonces gobernó siendo la segunda fuerza más votada. Pero esta chorrada que repite constantemente de que no nos podemos acostumbrar a que gobiernen sin los votos, pero que sin votos. O sea, quien no tiene los votos suficientes para gobernar es el señor Feijóo, que si no sería el presidente. Y no es que no lo sea porque no quiere, es que de verdad que me parece tan ridículo que tengamos que estar explicando constantemente cómo funciona la democracia española y la Constitución. Para que, mientras se pueda, hacia adelante, seguir acosando a los jueces, al Poder Judicial, a la prensa, a todo aquello que hace su trabajo y le recuerda. Es que cómo puedo hablar de acoso a la prensa, tío, de verdad, es que me parece infame teniendo a Miguel Ángel Rodríguez diciendo os vamos a triturar. Acoso a la prensa, ¿de qué hablas? Gobierno y a su presidente, ¿dónde están los límites? Esto no... Empieza a ser poquito a poquito un país que va perdiendo a marchas forzadas su democracia. Lo ha dicho mucha prensa internacional, lo dice todos los días mucha gente. Abran los ojos. No sé hasta dónde habrá que llegar para darnos cuenta. Abran los ojos. Y no pensáis como yo, es que no habéis abierto los ojos. Y además el daño luego es irreparable. Si se desconfía de los jueces, si se desconfía del sistema, ¿dónde nos va a llevar este hombre? Gracias. Bueno, pues ahí sí, gracias. Dice, ahí sigue la tipa en su lucha por decir que vivimos en una dictadura. Vivimos en una dictadura siempre y cuando no votemos a su partido, por supuesto. Cuando votemos a su partido, pues se sale inmediatamente de la dictadura. Aquí Antonio Maestre ha dicho, aquí me tiene el novio Ayuso diciendo en televisión que su abogado ha reconocido que cometió 2 delitos fiscales. A ver si se querella. Es que ya que se querellen contra ti es casi como una medalla que puedes llevar. O sea, al final vamos a ser más los querellados que los no querellados en este país por el novio Ayuso. El delirio de Isabel Díaz Ayuso, todo esto por no explicar qué hace disfrutando de un ático a nombre de un abogado, a nombre de una empresa que ha hecho negocios con su novio, que explique su novio por qué se ha lucrado con esos contratos de mascarilla y que pueda explicar también su novio, el novio de Ayuso, pueda explicar por qué pagó tanto dinero por una empresa que se dedicaba a los productos de peluquería
de la mujer de Fernando Camino, un directivo $500,000 pagó a la mujer del directivo de Quirón. de Quirón. Por una empresa que valía 30.000, ¿eh? De Quirón, la empresa con la que esta señora hace muchísimo negocio y le da muchísimo dinero a través de la administración de la Comunidad de Madrid. Es decir, yo entiendo que todo este delirio nace de un nerviosismo porque no puede explicar qué hace o por qué vive en un ático pagado por un abogado que todavía no sabemos a cambio de qué, por qué o cuál es esa explicación que tiene que dar, porque eso es un hecho indubitado y que debería explicar. Entonces, yo creo que este delirio y esta Me ha llegado a pedir las facturas de los abogados de las personas que Sí, están... bueno, pues sí, por pedir facturas también. Yo me gustaría que diera las facturas del ático donde ella vive. Las facturas de esa parte del ático donde ella vive, a ver si, ya que pide facturas... Claro, si es por pedir facturas, los podemos pedir todas las facturas. Tanto ella como su novio los den y que se dedique menos a... Dame la factura de cuánto vale que una presidenta autonómica te defienda de fraude fiscal. No sé si eso también lleva asociado factura. A ir persiguiendo periodistas por desvelar que su abogado reconoció en un correo que había cometido 2 delitos fiscales, porque eso también es un hecho. Y aquí me tiene. Aquí me tiene, a ver si también se querella contra Antonio Maestre o cualquier persona en general que diga, o básicamente lo que él ya reconoció en un correo electrónico. Como os decía antes, Ciencias Políticas, la facultad, una facultad de la Universidad Complutense, pide quitar a Ayuso el título de alumna ilustre de la Complutense por su falta de financiación a la universidad. Un golpe sobre la mesa, explica Somos Madrid en el diario.es, contra el honor que en 2023 se le concedió a Isabel Díaz Ayuso. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense ha exigido retirar a la presidenta regional el título de alumna ilustre que se le concedió el año pasado, pues la mandataria también fue estudiante de periodismo en sus aulas. La solicitud se produce en un momento convulso entre la administración autonómica que preside Ayuso y las universidades públicas madrileñas. Hace poco, los 6 rectores de la comunidad emitieron una petición conjunta a Sol para reclamar más financiación. Denunciaron que sus recursos públicos no han parado de decrecer desde el 2009. La Facultad de Políticas también es precisamente donde se gestó el movimiento entre los profesores del que luego surgieron los principales líderes que fundaron Podemos. Los modaros acabaron convirtiéndose en la antítesis del proyecto que encarna Isabel Díaz Ayuso. Su nombramiento como alumna ilustre causó polémica desde el minuto 1. Varios estudiantes y manifestantes se concentraron ese día en la universidad para protestar por la condecoración e incluso otra de las alumnas actuales que fueron galardonadas junto a Ayuso criticaron en su discurso el tener que compartir escenario con la líder madrileña del PP. Ahora la facultad anuncia a última hora del miércoles su última decisión al respecto, que se ha tomado tras un acuerdo durante la sesión ordinaria de su junta académica. Nos resulta inexplicable, que con todos los datos y explicaciones aportadas en un momento, además de bonanza económica, el gobierno de la Comunidad de Madrid siga adelante con sus planes económicos, aportando una cantidad de dinero público que sigue muy lejos del mínimo exigido por la Conferencia de Rectores de las Universidades madrileñas, explicado en la nota difundida. Y además, al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Pues que Madrid es una zona, en la que brota una universidad privada cada 2 días. Las universidades privadas aparecen en Madrid como setas, básicamente. Por supuesto, al amparo de la protección que les brinda la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que todo lo que suena privado, pues siempre lo promociona por encima de lo público. Inexplicablemente. Bueno, inexplicablemente no, porque seguramente los servicios públicos son cosas que son deficitarias, que simplemente están ahí por el dinero, no por el dinero que generan a los accionistas, sino por el bien que pueden reportar a una sociedad, es decir, permitiendo estudios baratos para sus ciudadanos, permitiendo una investigación que después sea pública y compartida por todo el mundo. Bueno, pues en el caso de la universidad privada, no. La universidad privada evidentemente responde a unos accionistas, oye, que es legítimo, pero claro, debería convivir en una situación más o menos pues de igualdad con una universidad pública que esté ahí como servicio y no como simple negocio. Y Ayuso, como lo que le interesa es beneficiar todo aquello, lo que se pueda sacar tajada, ella o los que directamente dependen de ella a su alrededor, que ya sabemos que está completamente rodeada de comisionistas, que ya es difícil tener un hermano comisionista como para además tener un novio comisionista y también haber tenido un padre que dejó sin pagar un préstamo gigantesco de Aval Madrid de más de 400.000 euros que al final ella no tuvo que asumir porque le hicieron un chanchullo con un piso para que no se lo quitasen y se lo quedó Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues como todo su entorno está de alguna manera metido en este tipo de cuestiones, pues supongo que dice, bueno, pues si en el futuro el asunto de la sanidad se nos acaba porque ya no puedo sacar más tajada ahí, o mis amiguetes de alrededor ya no pueden sacar más tajada por ahí, pues tal vez la universidad privada, a la que le haya comido espacio la universidad, le haya comido el espacio a la universidad pública, pues ahí también sea un buen espacio donde engancharnos si en algún momento lo necesitamos. Y terminamos con una carta
que han escrito los familiares de las 7.291 víctimas, que esta sí está firmada. ¿Por qué se titula esta información de Infolibre? Le parecerá poco nuestro dolor. La carta de las 7.291 víctimas que sí está firmada y Ayuso no leerá. Bueno, porque el otro día, y lo vimos también en este canal, Isabel Díaz Ayuso, la Asamblea de Madrid, lo volvió a hacer. Eso de despreciar a las víctimas, quiero decir, y leyó una carta en la que leía el testimonio, se supone, de una persona que decía que su padre, que había fallecido en una residencia de mayores, había sido perfectamente atendido y que no le contasen a él entre las 7.291 víctimas. Bueno, esa carta era una carta anónima, no sabemos quién es esa persona que estaba ahí detrás, pero claro, las víctimas de las residencias han firmado otra, que son bastante más familias las que están diciendo que está claro, no lo va a leer. A pesar de que esta representa mucha más gente que la única carta que leyó para intentar seguirse de rositas y decir, ¿veis? Si es que los familiares dicen que está fantásticamente bien. No. En todo caso, uno. Y eso, si tenemos la bondad de creernos que esa carta la ha escrito de verdad un familiar. Y si fuese verdad que la ha escrito un familiar y no uno de tus múltiples asesores que cobran un buen dinero público, a pesar de que después criticáis las subvenciones del dinero público, bueno, pues ellos también lo cobran. Está bien que lo cobren, pero después dicen que están en contra del gasto público y tal. Ellos también tienen asesores, solo faltarían. Bueno, pues si fuésemos bondadosos y aceptásemos que esa carta tal vez es de un familiar, es de un familiar. Y aún así los protocolos de la vergüenza siguen existiendo. Y aún así todas las declaraciones que están recogidas en las transcripciones de las llamadas al 112 durante lo peor de la pandemia, de gente desesperada diciendo no están trasladando a los mayores a los hospitales, no van las ambulancias, se están muriendo en las residencias y no hacen nada, todo eso está negro sobre blanco, está escrito, está recogido, es conocido. Está documentado, las actas de la Policía de la Comunidad de Madrid, está todo por escrito. Y Ayuso se creía que leyendo esa carta pues iba de rositas. Bueno, pues evidentemente le han contestado los familiares diciendo pues también te podemos escribir una carta a nosotros. Y firmada, con nombres y apellidos y con DNI si hasta hace falta. Y esa no es solo una, esa somos cientos y cientos y cientos y miles. Pero esa no lo va a leer, por supuesto. Que no va a leer porque esta señora prefiere perder el tiempo diciendo que vivimos en una dictadura. El día que se le acabe el chollo de decir estas chorradas de que vivimos en una dictadura simplemente porque no gana las elecciones en el Estado, entonces tendrá que hablar de estas cosas. Tendrá que hablar de su novio, tendrá que hablar del ático en el que vive, tendrá que hablar de las 7.291 víctimas. Pero hasta el momento, cada vez que tiene oportunidad, pues se va por la tangente hablando de este tipo de gilipolleces. Algún día se le acabará el chollo. Algún día se le acabará el chollo y dejará de poder hablar de gilipolleces. Y entonces todo lo que ha estado escondiendo debajo de la alfombra surgirá y tendrá consecuencias. Esperemos que sea esto más pronto que tarde. Os leo los comentarios a ver qué opináis sobre todo el delirio al que nos hemos visto sometido en este vídeo, porque vaya chorradas que hemos escuchado soberanas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.